Bueno, pasemos al signo de Tauro. Tauro esta semana del lunes 6 hasta el domingo 12, pues mira, Tauro, hay una posición bellísima y voy a empezar por aquí. Esto que estoy marcando es el asteroide Quirón que está haciendo una puesta en la escena con el nodo sur. Esto le llamamos en astrología trígonos. Siempre que Quirón hace un trígono hacia el nodo sur, invita al signo poseedor al asteroide, en este caso ustedes los Tauro, a que se regeneren. Tauro es una semana de regenerarse, reemplazar partes. ¿Cuáles son las partes que ya no están funcionando y cómo las podemos reemplazar? Quirón no es solamente dolores. No me le hagan el feo a Quirón. Ay, que es que Quirón es el dolor, que Quirón es el karma, que Quirón es terrible, que Quirón es esto. Tiene fama, porque claro, la historia de Quirón todos la conocemos, que básicamente no está diciendo otra cosa de que todos también tenemos una historia que contar. Todos tenemos unas lágrimas que derramar. Todos hemos vivido un pasado y ese pasado muchas veces suele pesar más que el lastre o que los trabajos actuales. Por eso Quirón, ahora que está en Tauro, le está diciendo, mira, es la posibilidad de regenerarnos, es la posibilidad de hacer metamorfosis. Quirón es un asteroide que también se contempla mucho con los cambios o los trasplantes o las cosas que ya no funcionan de manera correcta, cómo podemos quitarlas por cosas que sean más funcionales para la vida. Ahora, cuando hace este aspecto tan fabuloso con el nodo sur, pues es la comodidad, porque el nodo sur es la zona de confort, donde se facilitan los procesos para que ustedes puedan entrar en una metamorfosis de cambios laborales, de cambios de pareja, de cambios de salud. Entonces, hay que aprovechar esa energía de Quirón y sé como muy consciente, Tauro, de cuáles son las áreas de la vida que ya no están funcionando tan igual, ¿sí? Apaláncate de esta energía para que puedas hacer cambios, sobre todo a través del yo. ¿Cuáles son aquellas cosas que no te gustan de ti? Eso es muy típico de Quirón ahí cuando está en la casa uno. ¿Qué es lo que no te gusta de ti que quisieras reemplazar? Aprovecha esa energía que te va a servir muchísimo. Obvio, tenemos que hablar del super mega tránsito de la semana, que es la conjunción de el planeta Marte en conjunción a Urano en Géminis, y esto para Tauro le está pasando en la casa 2. ¿Cuál es la casa 2? Mi dinero, mis recursos. Cuando esto se abre en la casa 2, pues Tauro tiene la gran ventaja de cambiar muchas cosas a nivel financiero y también de atender compromisos, ¿no? Porque también un Marte con Urano puede hacer que se nos presenten eventos sorpresivos o puede hacer que se nos presenten gastos de un momento a otro, porque la casa 2 también es donde nosotros gastamos, no solamente donde recibimos. Entonces hay que estar atento, Tauro, y mirar un poquito más las finanzas, como que dedicarle más tiempo a las finanzas, evitarlas, ser como muy compulsivo, que de pronto esta energía también da mucho para ser demasiado compulsivo, como demasiado exigente con ciertas cosas que a lo mejor no se requieren del todo, a lo mejor no están ahí. Todos los lunes nos reunimos en comunidad para hacer una meditación guiada. 8 de la noche, horario Florida, online en vivo. A través de esta meditación alineamos cuerpo, mente y espíritu. Saber que también hay otras personas que viven la misma energía que nosotros. Aquí hay espacio para ti también. Tu planeta Venus, el planeta de Tauro es Venus y para esta semana todavía va a ser el ingreso y va a estar en una perfecta conjunción con el nodo sur. Por eso todo lo que tenga que ver con Venus, obviamente los favorece a ustedes los de signo Tauro ascendente y es la invitación también a trabajar con la pasión. Recuerden que Júpiter está ahí en la familia, en el pasado. Entonces también hay que echar un vistazo atrás, Tauro. Yo creo que yo no sé por qué siento este horóscopo, estas perspectivas para los signos de mucho movimiento, de mucho trabajo. A Aries también, Tauro ni se diga. Claro, es como la vida también organizando las piezas del rompecabezas. em, Más que sea bueno, que sea malo, que sea una semana positiva o una semana negativa, la semana va a ser una semana más. Pero esto se acomoda muy interesante para que Tauro, en medio de digamos, en medio de las situaciones o en medio de lo cotidiano que está haciendo, pues entonces se entregue muchísimo más al procesos con ellos mismos, al proceso de la familia, de pronto mirar hacia atrás y no renegar tanto, porque aquí también hay que decir algo, esta cuadratura entre Quirón y entre Júpiter para Tauro los pone un poquitico incómodos, al igual que Quirón está en cuadratura con Plutón.
Entonces, estos aspectos a veces a Tauro pueda que tenga la tendencia de estar un poquito más depresivo, ¿no? Entonces hay que mirarlo, Tauro, hay que mirar el vaso medio lleno, hay que aprender a jugarle a la vida, hay que aprender a mirar porque estos tránsitos son como muy fulminantes. De por sí la presencia de Plutón, la presencia de Júpiter y la presencia de Quirón en una fuerte tensión, lo que le dice a Tauro es que sí se dan unas cosas, otras no, y hay que revisar, hay que poner más empeño, hay que hacer más trabajo, hay que hacer más maestría y claro, pues Tauro es un signo muy fuerte, Tauro es un signo que siempre va hacia adelante, pero pues también se cansan. Y eso es evidente, a veces Tauro también se cansa. Bueno, no creo que solo Tauro, cualquier signo del zodíaco, hasta el más Capricornio de Capricornios, llega un momento de cansancio y te dice, ya no doy más. Pues eso es lo que te está diciendo esta semana, Tauro. ¿Dónde es el área de la vida donde tú dices, ya no doy más, ya quiero soltar esto? ¿Cuál es ese lastre que le pesa tanto a Tauro? Suéltelo. A veces las cosas no es para ser reparadas, ¿no? Tengamos en cuenta que esta posición, Plutón, Júpiter, Quirón, esto para Tauro también le está diciendo que no siempre las cosas tienen que ser arregladas y tienen que ser cuadradas. A veces hay cosas que es mejor ya, final, no va más, como que llegó a su ciclo, llegó a su punto y así se debe quedar. ¿Quiénes son de signo Tauro? Aprovecho aquí para, como es usual, hablar con ustedes porque a mí me encanta, me gusta que este canal de YouTube, que este Instagram, por los que me están viendo en Instagram, en TikTok, en Facebook, me gusta compartir, me gusta escucharlos. Bueno, realmente no los escucho, los puedo es leer. Ustedes a mí sí me escuchan y me ven, yo los puedo leer. ¿Quiénes son de signo Tauro o ascendentes? Yo creo que esto ni siquiera hay que esperar hasta el lunes. Muchos de ustedes también ya están percibiendo esto. Muchos de ustedes ya están conectados con esa energía. Dice Natalia, buenos días, Tauro presente. Mira, mi ascendente creo que es el grado 29 de Aries, Tauro. No sé. Tengo mi luna en Tauro. Bueno, una muy buena posición, pero claro, eso es evidente. Yo, maestro, yo soy Tauro, aquí está Tauro desde mayo, 20 de abril, maestro, presente, soy Tauro, aquí yo Tauro presente contigo, gracias. El 2 de mayo, dice por acá, 3 de mayo. Mira, mira, mira. Ando regular, maestro, como tú lo dices, diste en el clavo. Mira, parece que hay mucha energía taurina, ¿se fijan? Bastante. Ascendentes, también dicen por aquí, Sol y ascendente en Tauro, soy Tauro ascendente. Mira, todo lo que dijiste ya me está pasando, dice Claudia aquí en Instagram. Todo lo que dijiste ya me está pasando. Yo ascendente grado Sol, Tauro, Escorpio. Sí, esto de tener a Quirón ahí, eso no pasa desapercibido. No es una visita que pase desapercibido, la verdad. Es una visita que tiene lo suyo, ¿no? Es una visita que también convoca a esto. Es una visita que es muy de así. Claro, genera un grado de incomodidad, por así decirlo. Mm. Soy Géminis, maestro, esperando para Géminis, gemelos, pero soy ascendente en Tauro, mi hermano, mi esposa también, Géminis. Bueno, pues ahí me van dejando en sus comentarios cómo le va esta semana, Tauro. Ascendentes, soles y luna cuando se acuerden por ahí el martes, miércoles. Ay, ¿verdad que Javier sí dijo el sábado que esta semana tal cosa? Y mira, claro, me está pasando, la estoy sintiendo aquí o se me está presentando de esta manera, ¿no?